Así que por ahí va a cruzar una muy buena parte de lo que venga en México en los próximos años con esa ley de telecomunicaciones. Denise. Como alguien que ha seguido muy de cerca en los últimos años la manera en la cual los monopolistas privados del país intentan evadir la regulación gubernamental, incipiente, debilona, con la cual el Estado intenta hacer sus pininos, he visto cómo históricamente se ha abusado del amparo. Como sobre todo las empresas de telecomunicaciones, de televisión, han utilizado el amparo para evadir la autoridad del Estado, autoridad legítima que el Estado tiene para poner en orden a los concesionarios de bienes públicos, el espectro radioeléctrico. El señor Slim ha usado el amparo como una forma de evitar que el Estado tenga la capacidad de simplemente obligarlo a cumplir con ciertas de las obligaciones contraídas en su título de concesión. ¿Y qué pasa? Los litigantes privados pueden llevar al amparo a un proceso de 5, 8, 10 años, periodo durante el cual el Estado no puede instrumentar la política que buscó a través de la regulación. Entonces, un periodo en el cual hay una suspensión de esa autoridad regulatoria y generalmente los amparos los suelen ganar los privados. Entonces, yo estoy en favor de una modificación como la que entraña esta nueva ley de amparo, esta nueva ley de amparo, en la cual el Estado tenga la capacidad de regular, de recobrar el poder que le ha sido arrebatado a través del abuso del amparo por parte de particulares, y que sobre todo el Estado tenga la capacidad de actuar en el ámbito de lo que son las concesiones de bienes públicos. Pues veremos en qué termina esta historia, Lorenzo. Denise, hoy Claudia Guerrero en Reforma publica en la página 7 que se alista la ley para ampliar la competencia en la televisión, que prevé negociadores presentarla con firma de Peña y de líderes del PRI, del PAN y del PRD, y que los que han firmado el llamado Pacto por México consiguieron un avance de 95% en el contenido de la reforma de telecomunicaciones, que sería concluida y enviada esta semana a la Cámara de Diputados, que de acuerdo con los integrantes de esta mesa en la que se elabora el proyecto, la intención es que sea presentada en el mismo esquema que la reforma educativa, con la firma de Peña Nieto y de los 3 dirigentes de los partidos, que la reforma irá acompañada de un mensaje de inclusión y de respeto del Poder Legislativo, en el que se reconocerá que las cámaras de Congreso tienen la última palabra sobre el contenido de la propuesta. Lo esencial de esto que se ha dado en llamar la reforma a la ley de telecomunicaciones. Lorenzo, ¿qué esperarías de ella? Bueno, yo me considero neófito en esto. Tú dices, hay algo de lo que no se ha hablado. Algunos no hablamos de eso porque no conocemos el tema. ¿Cuál es el mundo de la digitalización y eso? Yo con trabajos entiendo el mundo actual, el que viene, me es francamente desconocido, pero las fuerzas políticas que operan en estos mundos no son desconocidas, son las mismas que operan desde hace 100 o 1000 años. En el punto de, quiero nada más tomar algo antes de entrarle a lo de las comunicaciones, pero que está relacionado con lo de la ley de amparo. Hace un buen tiempo, que será más de medio siglo, que Pablo González Casanova publicó un libro que es ya un clásico de la política mexicana bajo el prismo, y el libro es La democracia en México. Allí don Pablo descubrió, viendo y con números, al Poder Judicial y sus resoluciones, señalaba que en el presidencialismo tan claro, tan obvio que dominaba en México, a la mitad del siglo pasado, del siglo XX, había un escape para cuando el poder presidencial se topaba con el poder económico. En aquel entonces el poder económico estaba un poco más subordinado al político de lo que está ahora. Más bien ahora parece al revés. El poder político ahora sí está muy subordinado al poder económico, pero señalaba
que era la manera de sacar el vapor, de resolver conflictos. La vía judicial le daba a los que tienen dinero e influencia una forma de enfrentar decisiones del Estado que les eran adversas, no enfrentar al poder presidencial, sino sacarle la vuelta, y todos salían contentos porque el presidente mantenía su posición dominante, pero las grandes concentraciones de poder económico y de prestigio, etcétera, también salían contentas porque finalmente por la puerta de atrás el Poder Judicial les abría una salida, que eso es el amparo. Entonces ya no estamos en ese sistema y sin embargo la tesis de don Pablo González Casanova sigue funcionando. Hay que volverla a ver, el amparo tal y como funciona ahora, en donde el que tiene el dinero es particularmente privilegiado en el uso de esos instrumentos. Bueno, pues esto era una parte de la funcionalidad del sistema autoritario anterior al año 2000. Pero como muy pocas cosas se desmantelaron del 2000 acá, salió el PRI de los Pinos, pero nada más. Casi todo lo demás siguió operando, y las cosas nuevas, como fueron el IFAI o el IFE o el Tribunal Electoral, pronto fueron colonizadas por las formas antiguas. Y entonces estamos viendo en el amparo una lucha que viene de quitarles o pretender quitarles esa puerta lateral que tan bien les había funcionado para que los que tuvieran influencia no sufrieran el peso de la ley, y los que no tuvieran, pues eso sí, que fueran pasto de la ley. Y aquí viene, como ya se dijo, el tema de las telecomunicaciones, porque es una de las áreas donde se ha usado este instrumento. Pero ahora se quiere cambiar la ley. Bueno, es un tiempo, ya estamos muy retrasados en eso. México y los estudios posteriores a la elección del año pasado lo han mostrado. Hay una amplia relación positiva entre el triunfo de Peña Nieto y aquellas zonas donde hay más cobertura de televisión. La televisión le dio una ventaja indudable a Peña Nieto. Se trataría en el futuro de que la televisión fuera una zona igualmente plural, algo que significaría casi una revolución política. Pero cuando se abra la tercera cadena, ¿quién la va a tener? Si la tiene, no Televisa ni TV Azteca, pero sí alguien con unos intereses tan grandes como TV Azteca y Televisa, muy fácilmente se puede uno imaginar que aunque haya tercera cadena, el peso político de ella se vaya por por donde se han ido estas dos. El que haya una tercera no significa necesariamente que va a haber la pluralidad política. Se puede simplemente sumar a lo que ya está, como antes TV Azteca se sumó a Televisa, y saldríamos sí con una tercera cadena, pero con las cosas más o menos igual. Ahora tú dices, lo que hay que cuidar es que en esta dispersión que va a haber, porque la parte digital lo permite, haya una dispersión política también. Es difícil, pero hay que intentarlo. México no podrá tener un sistema político democrático más o menos similar al del resto de los países que hoy se aceptan como democráticos con todas sus fallas, si la televisión sigue siendo lo que es hasta el día de hoy. Es mucho lo que se está jugando en la televisión. Además de dinero, que es la parte central, se juega el espíritu de la vida pública mexicana. Puede haber países con vida pública plural y televisiones fuertes, sí los hay, pero no es el caso mexicano. Se trataría de llegar a esa meta
Hay que derrotar a quienes hoy tienen el control de la televisión. Va a ser muy difícil, no imposible, pero sí muy difícil, Carmen.